En este vídeo vamos a ver cómo utilizar los diagramas de Venn para analizar la validez de los silogismos categóricos. Para ello vamos a aplicar estos diagramas en el análisis de silogismos que son válidos y silogismos que son inválidos. Antes de empezar a analizar con los diagramas de Venn la validez de los silogismos categóricos, es importante que tengamos claro qué es un silogismo categórico, cuáles son sus formas lógicas y qué es eso que llamamos validez. Los silogismos, entendido en sentido general, son argumentos que están compuestos por dos premisas y una conclusión. La idea subyacente a este tipo de argumentos deductivos es que podemos extraer o inferir la conclusión a partir de las premisas, porque la información que está en la conclusión ya está presente, aunque sea implícitamente, en las premisas. En los silogismos categóricos, la principal característica es que las premisas y las conclusiones están formadas por proposiciones categóricas, es decir, proposiciones que establecen relaciones entre dos términos o categorías. Esta que tenéis aquí representada es la forma básica de un silogismo categórico, ignorando por supuesto el cuantificador por ahora. Lo que tenemos esa forma básica de un silogismo categórico es que en las premisas aparecen tres términos o categorías diferentes. Uno de ellos, o una de estas categorías, aparece repetida en las dos premisas. Esto es lo que conocemos como término medio. Las otras dos no aparecen repetidas, sino que cada una es exclusiva de una de las premisas. Y lo que trata de hacer la conclusión es relacionar esos dos otros términos que no aparecen repetidos en las premisas. El término medio es el que hace de enlace y el que permite o no establecer la relación entre esos otros dos términos. El primer término que aparece en la conclusión representa una categoría que conocemos con el nombre de término menor y aparece en lo que se llama premisa menor, mientras que el segundo término, el predicado, aparece en la premisa mayor y se conoce como término mayor. Esta es, como digo, la estructura básica de todo silogismo categórico. Pero esta estructura básica puede variar mucho en función de varios factores. Los dos factores fundamentales que dan lugar a las distintas formas lógicas de los silogismos son el modo y la figura. El modo viene definido por el tipo de enunciado categórico. Recordad que tenemos 4 tipos de enunciados categóricos o formas lógicas de los enunciados categóricos. Aquí podríamos haber presentado esta primera premisa en cualquiera de esas 4 formas, al igual que la premisa menor y al igual que la conclusión. La combinación posible, todas las combinaciones posibles, pues se pueden dar y eso genera multitud de formas lógicas para un silogismo categórico. Además del modo, es importante también, para generar diferentes formas lógicas, diferentes tipos de silogismos categóricos, la figura. La figura hace referencia a la posición que ocupa el término medio en las premisas. Esta que tenéis aquí representada es la posición del término medio, hace que hablemos de un silogismo de la primera figura o la figura 1, porque está el término medio en el sujeto de la premisa mayor y en el predicado de la premisa menor. Hay otras figuras posibles que resultan de poner el término medio en otras posiciones. Por ejemplo, la contraria a esta sería la figura 4 y después tenemos la figura 3 y la figura 2, que implicaría que se repiten en la misma posición el término medio. En total tenemos 4 figuras. El resultado es que si multiplicamos esas 4 figuras por los diferentes modos que podemos generar para un silogismo, tenemos un total de 256 tipos diferentes de silogismo. Ojo, estoy hablando de tipos lógicos, formas lógicas diferentes del silogismo. Evidentemente, si empezamos a introducir contenido real, pues entonces el número es infinito, porque el lenguaje nos permite generar un número infinito de diferentes conceptos, etc. Por lo tanto, estamos hablando única y exclusivamente de las 256 formas lógicas en las que es posible encontrar un silogismo categórico. De todas esas formas lógicas, hay aquí un pero importante, solo 24 son válidas. Es decir, que la mayor parte de las veces nos vamos a encontrar con formas lógicas de los silogismos que no son válidas. Aunque las podamos construir,
no nos están produciendo una conclusión que se deriva válidamente de las premisas. El tema de la validez de los silogismos es un tema, pues evidentemente, muy ampliamente estudiado y que ha dado lugar a diferentes estrategias para resolverse. Aquí vamos a utilizar la de los diagramas de Venn. Sin embargo, hay otros métodos que no vamos a entretenernos ahora en describir, que pueden basarse simplemente en análisis intuitivo, en recordar perfectamente cuáles son las formas lógicas o en aplicar algunas series de reglas, como por ejemplo el hecho de que si una premisa es negativa, la conclusión debe ser también negativa. Existen ese tipo de reglas y si uno se las aprende, cada vez que identifique un silogismo categórico, pues las puede aplicar y decir, vale, ¿es válido o no es válido? Sin embargo, aquí nos vamos a centrar nosotros en la utilización de diagramas y en particular en la utilización de los diagramas de Venn. Hay muchos otros tipos de diagramas que se podrían haber utilizado y que se han ido desarrollando, pero los más útiles, los que han perdurado más tiempo, son los diagramas de Venn. Estos diagramas nos van a permitir analizar con mayor, es decir, nos va a permitir representar espacialmente los silogismos y nos va a dar una mayor intuición de qué es lo que está detrás de un silogismo válido o de un silogismo inválido. En qué sentido hay relaciones que están en las premisas y después no están en la conclusión, y eso lo vamos a ver representado de una forma visual que siempre nos va a ayudar y nos va a resultar más intuitiva. En los diagramas de Venn, la forma habitual de operar es introduciendo tantos círculos como términos o categorías tenga un argumento. Ya hemos visto que los silogismos cuentan con 3 términos diferentes: el menor, el mayor y el término medio. Por lo tanto, para su representación en un diagrama de Venn, lo que tenemos que hacer es introducir los 3 círculos y conectar esos 3 círculos. Vamos conectando par a par y al final tenemos una figura como la que tenéis aquí representada. Esta figura y la numeración que he introducido refleja el conjunto de relaciones posibles que se pueden establecer entre estos 3 términos. Fijaros que es independiente del tipo de silogismo que he construido. Estoy hablando de 3 clases o 3 categorías y aquí pongo la representación de esas 3 clases y esas categorías y numero las diferentes áreas que se van generando a la hora de establecer conexiones entre las 3 clases o categorías. Esto es una virtud muy importante de los diagramas de Venn que nos va a permitir usarlos no solo para los silogismos categóricos, sino, como veremos también en otros vídeos, para otros tipos de argumentos. Centrándonos ahora en los silogismos categóricos o en los 3 términos, que es lo que tenemos aquí delante, pues simplemente señalaros que aquí tenéis representadas las 8 áreas posibles que se recogen en un diagrama de Venn que incluye 3 términos. Los diagramas de Venn los podemos usar para representar más términos, no solo 3 términos, podemos incluir 4, 5, 6. En esos casos ya varía bastante y se hacen bastante más complejos, porque tened en cuenta que el conjunto de relaciones posibles que se pueden establecer entre más términos aumenta exponencialmente. Si aquí tenemos 2 elevado a 3, pues si tenemos 4 términos sería 2 elevado a 4, lo que nos daría 16 y así sucesivamente. Por lo tanto, necesitaríamos por lo tanto incluir muchos más círculos. De hecho, se sustituye el círculo por elipsis y habría muchísimos más compartimentos y sería menos intuitivo. Aún así, probablemente serían muy útiles en muchos de los casos en los que tenemos que analizar problemas complejos. No obstante, aquí nos vamos a centrar única y exclusivamente en analizar la validez de los silogismos categóricos con los diagramas de Venn. La evaluación de la validez de los silogismos con los diagramas de Venn depende de un hecho fundamental de la deducción, y ese hecho nos dice que en un silogismo válido o en una deducción válida, la conclusión no debe incluir información, no debe enunciar información que no esté presente en las premisas. La conclusión siempre está, de alguna forma, implícita en las premisas, por lo tanto, no puede añadir algo nuevo que no esté en dichas premisas. Para ver cómo funciona este principio en el caso de los diagramas de Venn, lo que vamos a hacer es ir analizando diferentes ejemplos y aplicando esta idea sobre la validez. Para empezar, vamos a analizar o evaluar este silogismo categórico que tiene la forma lógica EAE1, es decir, es un silogismo de la primera figura,
donde el término medio aparece en la premisa mayor en el sujeto y la premisa menor en el predicado, y además incluye 3 proposiciones categóricas universales. En la premisa mayor negativa, la premisa menor afirmativa y la conclusión negativa. Aquí abajo tenéis representado un ejemplo de este tipo de silogismo, un ejemplo con contenido. ¿Cómo vamos a determinar la validez de este silogismo con los diagramas de Venn? Pues vamos a ir viéndolo paso a paso. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es, por supuesto, representar los 3 círculos, como hemos visto anteriormente, y empezar a analizar las premisas. Lo que vamos a hacer es ir representando las premisas y obtener el resultado de la combinación de esas premisas, para ver qué información nos dan esas premisas. ¿Por qué premisa debemos empezar? Bueno, pues no hay ninguna regla estándar, pero en general lo que suele ser una preferencia es empezar por las que son universales. En este caso, como las dos son universales, pues nos da realmente igual empezar por la una o por la otra. Por eso vamos a empezar por la primera, la premisa mayor. Entonces, a la hora de representar la premisa mayor, ningún M es P, lo que tenemos es que sombrear, marcar el área que va a estar vacía. Y ese área que va a estar vacía es este área de intersección entre M y P, que está compuesta por las áreas 3 y 4. No vamos a encontrar ningún elemento que sea a la vez M y P. Eso es lo que nos dice la primera proposición. A continuación vamos a analizar la segunda proposición, que nos dice que todo S es M. Es decir, que cada vez que veamos un S va a ser también un miembro de la categoría M, por lo que tenemos que hacer es sombrear el área donde hay S que no son M. Este es el área representado por las subáreas 5 y 6. Por lo tanto, ya tenemos representadas las 2 premisas y ya sabemos qué es lo que debemos esperar de la conclusión. Debemos esperar algo que coincida con lo que tenemos representadas en las premisas combinadas. Habitualmente no es necesario añadir otra representación, otro diagrama de Venn para representar la conclusión. Sin embargo, en este caso, para que lo veamos más claramente, voy a añadir un nuevo diagrama que representa la conclusión. Y en este diagrama, la conclusión, como veis, nos dice que ningún S es P, por lo tanto tenemos que buscar un área, excluir un área, y ese área que debe estar vacía, según la conclusión, es el área representada por las subáreas 3 y 6. Es decir, aquellos casos donde hay S que son al mismo tiempo P. Como veis, este área cubierto por las subáreas 3 y 6 está también marcada como vacía en las premisas combinadas. Por lo tanto, la conclusión está ya aquí, porque la conclusión en las premisas combinadas ya tenemos también la información de que este área representada por las subáreas 3 y 6 está vacía, es decir, que ningún S es P. No va a haber casos que sean al mismo tiempo S y P. Y eso es lo que nos dice la conclusión y eso es lo que está también representado en las premisas. Por lo tanto, este argumento es válido porque la conclusión lo que añade, lo que nos dice, está ya presente en las premisas. Vamos ahora a ver un ejemplo de silogismo con proposiciones particulares. Se trata de un silogismo cuya forma lógica es E, I, O, 3. Es decir, es un silogismo de la figura 3, puesto que el término medio aparece en las 2 premisas en la misma posición, el sujeto, y que cuenta con una premisa mayor que es universal negativa, una premisa menor que es particular afirmativa y una conclusión que es particular negativa. Aquí tenéis este silogismo sustituyendo los términos, las letras que ocupan el lugar de los términos, por conceptos: rumiante, carnívoro y jirafas. Vamos a analizar entonces este silogismo a través de los diagramas de Venn, porque queremos saber si realmente se trata de un silogismo válido. ¿Cómo hacemos esto? Pues recordad, lo primero es empezar representando las 2 premisas. Y también recordad que os comenté que es habitual, es recomendable empezar representando las premisas que son universales. Como en este caso tenemos una universal y una particular, vamos a empezar por la universal, la premisa mayor. ¿Y qué nos dice la premisa mayor? Pues que ningún M es P.
Nos centramos en la relación entre los círculos M y P y descubrimos que lo que tenemos que hacer es excluir aquellas áreas donde puede darse casos que son al mismo tiempo M y P, porque lo que el enunciado nos dice es que eso debe estar vacío. Por lo tanto, podemos ir sombreando, de acuerdo a esta primera premisa, el área 4 y el área 3. Sombreamos las dos áreas. Las áreas donde nos dice la premisa no puede darse ningún caso. No puede haber casos que sean M y P al mismo tiempo. ¿Qué nos dice la segunda premisa? Pues nos dice que algún M es S. Nos vamos a la relación entre los círculos M y S y vemos que lo que tendríamos que hacer es, de alguna manera, marcar que hay casos, que al menos va a haber un caso en el área 2 o en el área 3. Puesto que estos serían los casos en los que coinciden M y S. Pero ojo, como ya hemos representado en primer lugar la universal y esta nos ha indicado que esto debe ser un conjunto vacío, entonces lo único que nos queda es marcar el subárea 2. Por lo tanto, vamos a cambiar y vamos a marcar este subárea, la número 2, indicando que ahí, al menos, según las premisas, debemos encontrar un caso. Por lo tanto, la combinación de las premisas nos da esto. Nos dice que no puede haber casos que sean M y S al mismo tiempo y que al menos debe haber algún caso que está aquí, es decir, que es M y S. Ahora vamos a dibujar un diagrama para representar la conclusión. Ya os comenté también antes que esto no es necesario, que realmente lo podríamos hacer directamente sobre el diagrama que ya representa las premisas combinadas. Sin embargo, para que nos resulte más claro a la hora de comparar entre lo que dicen las premisas y las conclusiones, yo he preferido mostraros los dos al mismo tiempo. Entonces, vamos a representar lo que dice la conclusión. Y la conclusión nos dice algún S es no P. Es decir, es particular, luego tenemos que buscar algún sitio donde poner una X que indica que ahí va a existir algún caso. Entonces, en este caso, estamos hablando de algún S es no P, pues lo que tenemos que hacer es marcar en este lado, puesto que estamos hablando de aquellos casos que son S y que al mismo tiempo no son P. Aquí tenemos dos subáreas, la 2 y la 5. Podríamos marcar las dos o podemos poner directamente aquí diciendo que pueden ser cualquiera de las dos. ¿Coinciden o no coinciden estas dos representaciones? Pues sí que coinciden. Coinciden porque en realidad tanto las premisas combinadas como la conclusión nos dicen lo mismo. Nos dicen que al menos hay un caso en S que no es P. Aquí hemos tenido que dibujarlo aquí porque hemos dibujado por separado lo que sería la conclusión, pero si lo hubiésemos hecho directamente ya hubiéramos visto que la conclusión nos está diciendo esto. Y aquí nos está diciendo esto, o bien podría ser esto porque la estamos representando de forma independiente. Cualquiera de los dos estaría representando casos que son S y que no son P. Por lo tanto, la conclusión y las premisas coinciden y la conclusión es válida a partir de estas premisas porque está implícita en esas premisas. Fijaros un poco en el detalle de que aquí estamos hablando de algunas jirafas no son carnívoras y que a nosotros esto nos resulta extraño porque nos gustaría decir más bien todas las jirafas no son carnívoras. Sin embargo, aprovecho para recordar que desde el punto de vista de la lógica, algún siempre significa al menos uno y posiblemente todos. Por lo tanto, aquí algún está diciendo al menos uno y posiblemente todos. Está incluyendo la posibilidad de que sean todos también. En los ejemplos anteriores hemos analizado silogismos válidos. Es ahora el momento de pasar a ver cómo los diagramas de Venn nos permiten detectar silogismos que son inválidos. Para ello vamos a empezar con un silogismo de la forma AAA2, es decir, un silogismo que tiene figura 2 y eso significa que su término medio aparece repetido en el predicado de las dos premisas y que además está constituido por tres proposiciones categóricas que son las tres afirmativas y universales. Aquí tenéis un ejemplo con contenido de este tipo de silogismo. Todos los escultores son artistas, todos los pintores son artistas y todos los pintores son escultores. Nosotros vamos a demostrar que este silogismo es inválido. Sin embargo, vosotros podéis haber pensado ya que es inválido simplemente porque habéis decidido o habéis detectado que la conclusión no coincide con lo que vosotros sabéis. Y recordad, eso es un error,
porque ahí estáis aplicando conocimiento para interpretar lo que es la conclusión, pero no estáis analizando si lo que dice la conclusión está presente en las premisas. Para hacer eso vamos a utilizar los diagramas de Venn, que nos van a permitir detectar mejor cuando un silogismo es válido o inválido. En este caso nos va a permitir detectar que este silogismo es inválido. Y vamos a empezar por el análisis de las premisas combinadas. Vamos a combinar las premisas y vamos a representar esas premisas. Por lo tanto, vamos a empezar, como son las dos universales, por cualquiera de las dos. Podemos empezar por la premisa mayor. Todo P es M. Nos estás hablando entonces de la relación entre estos dos círculos, estas dos clases. Los casos que son M y los casos que son P. Entonces lo que tenemos que hacer es marcar en función de lo que nos dice el enunciado. Todo P es M nos dice que no vamos a encontrar algún caso de P que no sea M. Es decir, esta parte de aquí, representada por las áreas 6 y 7, va a estar vacía y por lo tanto la vamos a marcar. Porque lo que nos dice ese enunciado es que aquí no debe haber nadie. Si hay alguien si debe haber algún caso debe estar en las otras áreas, en las áreas 3 y 4. Pero aquí seguro que no hay nada. Por lo tanto, marcamos, subrayamos estas dos áreas. Muy bien, pasamos ahora a la segunda premisa. Esta premisa lo que nos dice es que todo S es M. Por lo tanto, estamos en una situación similar. Lo que tenemos que hacer es marcar todos los casos que son S, que además no son M. Es decir, esto debe estar vacío, tanto las áreas 5 como las 6, que ya la habíamos marcada por la proposición anterior, por la premisa mayor. Por lo tanto, ya tenemos las premisas combinadas representadas. Y ahora nos toca representar lo que sería la conclusión. Insisto, lo voy a hacer por separado, pero perfectamente se podría hacer en el mismo diagrama. Y aquí tenemos la conclusión. ¿Qué nos dice la conclusión? Que todo S es P. Entonces, lo que nos viene a decir es que no podemos encontrar casos de S que no sean al mismo tiempo P. Es decir, debemos marcar el área 2 y el área 5. Muy bien, ¿qué ocurre? ¿Por qué decimos que este silogismo es inválido? Porque nos está obligando a marcar un área que en las premisas no está marcada. Es decir, está diciendo que aquí no hay casos y las premisas no dice en ningún momento que en este área, en este subárea, no debamos encontrar algún caso. Más bien nos dice que no podemos encontrarlo ni en las áreas 5, 6 o 7, pero en 2 precisamente no nos dice que tengamos que marcarlo. Dado que no coinciden, pues podemos determinar que este silogismo es inválido. Y es inválido porque la conclusión está añadiendo información, está diciéndonos que debemos además marcar como conjunto vacío el área 2, porque ningún S existe que no sea al mismo tiempo P, mientras que la premisa dice que eso no está tan claro, puesto que es posible que exista algún S que pueda ser P. No lo sabemos. Por lo tanto, es algo que añade la conclusión y de ahí que sea inválido este tipo de silogismos. Por último, vamos a analizar otro silogismo inválido. Se trata en este caso de un silogismo de la figura 1, es decir, donde en la premisa mayor está el término medio en el sujeto y en la premisa menor en el predicado, y que además tiene 3 proposiciones que son una universal negativa, la premisa mayor, una particular negativa, que es la premisa menor, y una particular afirmativa, que es la conclusión. Y aquí tenéis un ejemplo de este tipo de silogismo, y es un ejemplo en el que me gustaría resaltar una cuestión que es importante que siempre tengamos en cuenta cuando estamos hablando de validez. Si os fijáis, es posible que si analizamos independientemente cada uno de estos enunciados y pensamos en lo que nosotros sabemos, pues que los 3 sean verdaderos, ¿no? Ningún antivacunas es miembro del gobierno. Bueno, es posible que en el gobierno actual la impresión que tenemos es que nadie está en contra de la vacuna, al menos no lo sabemos si lo está. Por otro lado tenemos que algunos empresarios no son antivacunas, pues esto también será cierto evidentemente, porque puede haber algunos empresarios que sean antivacunas, pero hay otros que no, seguro. Y finalmente tenemos otra conclusión que también nos puede parecer verdadera. Algunos empresarios son miembros del gobierno.
Seguramente hay algún miembro del gobierno que ha estado en algún momento o ha sido en algún momento empresario. Si no en este caso, imaginaros en otro tipo de gobiernos. Bueno, la cuestión es que estas tres proposiciones de forma independiente nos pueden parecer verdaderas y podemos tener la sensación de que, dado que todo es verdadero, pues al final este silogismo es válido. Sin embargo, recordad, la validez no tiene que ver directamente con el valor de verdad de las proposiciones, ni si es o no cierto en la conclusión, sino que tiene que ver con la relación que hay entre las proposiciones, las premisas y la conclusión. Y eso es lo que nos permite analizar de una manera muy intuitiva los diagramas de Venn. Y es lo que vamos a hacer para detectar que este silogismo es inválido. Y vamos a ello. Vamos a empezar como siempre con las premisas. En este caso tenemos una premisa particular y una premisa universal. Y entonces lo recomendable es empezar representando la universal. La universal, que está en la premisa mayor, nos dice que ningún M es P. Es decir, nos volvemos a centrar en los círculos M y P y tenemos que descartar aquellos casos en los que exista la posibilidad de que sean al mismo tiempo M y P. Es decir, las áreas 4 y 3 deberían ser marcadas, borradas, indicando que son áreas vacías. Ningún caso debe estar presente aquí según la primera proposición. Entonces, las marcamos, las áreas 3 y 4. ¿Qué nos dice la segunda premisa? Pues nos dice que algún S es no M. Algún S es no M, nos centramos de nuevo ahora en los círculos M y S y vamos a marcar los casos que son algún S que no son M. Es decir, tenemos que tener casos distribuidos en las áreas 5 y 6. No sabemos exactamente cuáles, por lo tanto ponemos aquí. Porque no sabemos si será en 5, si será en 6 o serán los dos, porque lo que nos dice el enunciado es que algún S no va a estar incluido en estas áreas, en la 2 o en la 3. Por lo tanto, esta es la representación de las premisas. Muy bien, vamos ahora a dar el paso de representar la conclusión. En esta ocasión lo voy a hacer directamente sobre el diagrama inicial. No vamos a crear un nuevo diagrama. Entonces lo que voy a tratar es de representar algún S es P. Nos tenemos que centrar en estos dos círculos, los que representan las clases S y P, y tenemos que seleccionar las áreas donde hay S que son P, porque lo que nos dice este enunciado es que al menos uno debe haber. Entonces deberíamos marcar, dado que este está marcado, deberíamos quizá marcar en el 6. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que al marcar en el 6 estamos añadiendo información, puesto que las premisas no nos han dicho que tengamos que marcar el 6, nos ha dicho que puede ser el 5 o puede ser el 6, mientras que la conclusión nos obliga directamente a marcar en el 6. Esta premisa nos dice, la premisa menor nos dice que algún S no es M. Es decir, que al menos hay un miembro que es S que no es M, pero no sabemos si ese S es S o P. Por eso lo hemos puesto aquí, porque no sabemos si es S o P. Sin embargo, la conclusión nos dice que sí, que según lo que tenemos antes debemos de marcar aquí. Y evidentemente, si marcamos en este lugar, estamos añadiendo algo que no nos dice las premisas, porque las premisas nos dejaban ambigua la decisión entre el área 5 y 6, mientras que la conclusión dice que sí o sí debería ser 6. Por lo tanto, está añadiendo algo que no está presente en las premisas. Y eso ya sabéis que para nosotros significa que este silogismo es inválido.